título del tema hoy es la promesa segura. No sé si a ustedes les ha pasado como a mí. Hemos confiado en la promesa de personas y nos han quedado muy mal. ¿A cuántos le han quedado mal con promesas que les han hecho? A los demás les ha ido bien. Oh, qué bueno. Yo estoy en un mundo que yo no he llegado a ese mundo todavía, porque desde niño hasta los padres nos fallaron, y esperanzados de algo y más el lenguaje común: allá le llego, tranquilo que allá le llego, y no llegó nadie. Vea, cuente conmigo, cuente, vea, allá estoy, y todavía lo estamos esperando. Cuente con esa plática, vea, préstenla que mañana a las 8 de la mañana la tengo, y todavía estamos esperando. Hay muchas cosas, y no se nos convirtió en una cultura de decirle tranquilo, yo le ayudo, o allá llego, allá voy. Cuando le invitaron a la reunión, le invitaron a los cumpleaños, le invitaron a algunas, sí, allá nos vemos. Y como dicen algunos, por detrás está haciendo ¿qué? Y se nos convirtió en una cultura de incumplimiento, de irresponsabilidad, y prácticamente hoy no se puede creer en la promesa de una persona. Es muy difícil. La gran mayoría no cumple una promesa. Sin embargo, vamos a hablar de promesas. ¿Cuándo una promesa puede ser segura? ¿Cuándo puedo yo confiar en la promesa? Por eso les hice la pregunta si ustedes creían en Dios, le creían a Dios, creían en la palabra, porque según la Biblia hay promesas, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la Biblia tiene promesas? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Más de una? ¿Cuánta? 3.575. ¿A quién da más? La verdad yo no sé. Yo desde niño leo la Biblia. Yo no sé cuántas promesas hay, porque hay en una frase muchas. En una sola frase puede haber muchas promesas. El asunto es que las promesas, no a la mayoría, las promesas se le cumplen. Y parece algo frustrante para mucha gente que lee promesas y parece como que fueran las promesas que le hizo algún incumplido, porque no ve el cumplimiento de las promesas. Y mucha gente le cuesta creer en Dios o creerle a Dios, porque no, las promesas no se dan. Y quisiera preguntarle hoy: ¿usted quisiera tener una promesa segura que se le cumpla? ¿Seguro? Bueno, vamos a ver. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Voy a usar la versión PDT. Es más sencilla, es la versión popular, más fácil de entender. Y vamos a leer. Dice: Dios le hizo una promesa a Abraham, y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios dijo: verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Mire, esto que aparece aquí, eso ocurrió en el libro en Génesis, era al comienzo, aparece la historia de Abraham. ¿Y qué fue lo que pasó? Abraham era una persona pagano, no conocía de Dios, no sabía nada de Dios, y un día Dios le hizo un llamado, lo llamó, y Abraham le creyó a Dios y empezó a caminar con Dios. Y entonces Dios vio el corazón de Abraham, que era sincero, era honesto, y le creía.
Y como la humanidad se había desenfocado desde Adán, falló la humanidad y Dios tuvo que destruir esa humanidad y reservó una familia que fue la familia de Noé. Y de la familia de Noé pasó algo. Un hijo fue maldito porque su padre lo maldijo porque lo irrespetó y violó un principio, y se regaron, y la humanidad otra vez se pervertió. No caminaba con Dios, y Dios no quería volver a destruir la humanidad, y entonces decidió sacar una nación que saliera de un corazón puro, y estaba viendo a Abraham. Pero el problema es que Abraham ya era un anciano y su esposa era anciana y no tenían hijos, y además era estéril, y allí había un gran problema. ¿Cómo sacar una nación de una familia, de una pareja que no tenían hijos y además eran ancianos y ella era estéril? Entonces Dios, como le place hacer las cosas de lo imposible, donde no hay nada, Dios es experto en sacar cosas, hacer milagros. Así que le dijo a Abraham: hagamos un negocio, Abraham, hagamos un negocio tú y yo. Yo hago un pacto contigo, que te voy a bendecir y voy a sacar una nación de ti, pero tú te vas a comprometer conmigo que eres mi hijo, me vas a seguir, me vas a creer, y hagamos ese negocio. Era un contrato. Entonces, ustedes saben hoy en día, para hacer un negocio, ¿cómo se inicia el negocio? Para cualquier, sea una tierra, sea una casa o un vehículo, ¿cómo se inicia el negocio? Cuando nos encontramos: me gusta su carro, me gusta su moto, yo quiero esa finca o yo quiero esa casa. ¿Cómo se inicia el negocio? Bueno, se da una palabra, pero hoy en día no se sostiene la palabra, ¿sí o no? Para asegurar esa palabra, ¿qué se hace primero? Una promesa de compraventa. Hoy en día tenemos que hacer promesas de compraventa para asegurar, y esa promesa tiene unas cláusulas. Se pone allí una condición con un dinero que si incumple hay una penalidad, ¿sí o no? Para ambas partes, aplica para ambas partes. Esa es la manera de hacerlo hoy. En aquella época no habían esas promesas de compraventa, no existía eso. Había un acuerdo, habían una forma. En tiempo de Abraham había una forma muy particular. Era que se metía la mano por debajo del muslo, metía la mano allá, y recuerden que esa ropa era así, no eran pantalones, metía la mano, yo me imagino que era por aquí así, y así el uno al otro, y así sellaban el acuerdo. Es como hoy decir un apretón de mano, palabra de hombre o palabra de mujer, hay que decir también palabra de caballero, palabra de cristiano. Es un hecho. Entonces Dios es como que le está dando la mano a Abraham, haciendo un contrato. Hagamos un contrato. Yo quiero bendecirte. He visto que me amas, he visto que crees en mí y has obedecido. Pues voy a bendecirte, voy a sacar de ti una nación. Y Dios hace, y venga, choquemos, vamos a hacerlo así para no estar metiendo la mano por allá. Entonces, choquemos la mano a Abraham. Es decir, para que una promesa sea segura, hay que hacer un contrato, ¿sí o no? Hay que hacer un contrato. En la compraventa se hace un acuerdo, pero el día de la negociación, entonces se firma un contrato. Un contrato, y se da tanto dinero de inicio, o se cerró completamente el negocio y todo allí, o se quedó pendiente algo. El día que se le dé la escritura, el día que le dé la tarjeta de propiedad, allí se cerró completo. Pero hay un contrato. Laboralmente también. Y Dios, como es un Dios serio, la Biblia habla de pacto. Eso es un contrato. Un contrato es un pacto, es un acuerdo entre dos o más personas. Y entonces observe lo que dice: y Dios hizo una promesa a Abraham. Dios le prometió
pero Dios no lo dejó una promesa en el aire. Y como no había nadie más grande por el cual jurar, juró por sí mismo. Ese es el contrato, juró por sí mismo. Así que se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios, en aquel entonces los juramentos eran válidos. ¿Cómo se hacía el contrato? Entonces se daban la mano, metía la mano por allá y decía, bueno, le juro por mi padre, le juro por mi antepasado, por mi abuelo, por mi bisabuelo, por mi tatarabuelo, que este negocio es un hecho. Así era la forma de hacer los negocios, con un juramento. Es decir, era un contrato, no había nada escrito, era un contrato que se hacía. Y siempre, para que fuera válido, era el nombre de una persona de autoridad o una persona mayor, que simbolizaba que era gran respeto. Al fallar, estaba deshonrando el nombre de esa persona de autoridad o esa persona especial. Entonces Dios dice, bueno, como era el lenguaje de Abraham, recuerda que Dios, para que le entendamos, Él usa lo conocido. Por eso Jesús hablaba de las parábolas que la gente conocía, y Jesús se hizo hombre para que le pudiéramos entender. Entonces Dios baja de alguna manera y que Abraham entienda, hagamos un negocio, Abraham. Yo te amo y tengo una promesa para ti, te la voy a sellar hoy. Vamos a hacer un contrato. Venga, choque esos 5. Y te juro. Bueno, ¿y por quién voy a jurar? ¿Quién es más grande que yo? Dios dice, pero hay que jurar por alguien mayor, para que Abraham entendiera, no porque Dios no sabía, para que Abraham entendiera. Abraham, no hay nadie más grande que yo. Juro por mi propio nombre que te voy a cumplir esa promesa. Dios está como haciendo un contrato serio con Abraham. Jura por su propio nombre. Dice así, ¿sí o no? Mírelo en su Biblia. Dios hizo una promesa a Abraham. Como no había nadie más grande por quien jurar, juró por su propio nombre. Usted me dirá, entonces la Biblia dice que hay que jurar. Jurar es bueno. Permítame le digo, anteriormente hasta en la ley era válido el juramento, porque partía de que habían valores y principios en el corazón del hombre, y por la ley había temor a fallar. Cuando ya se perdió muchas cosas, se perdieron valores y no había nada, aparece Jesús, y entonces ya no era necesario el juramento. Después de Jesús, en la gracia, ya no era necesario el juramento. ¿Por qué no era necesario el juramento? Porque vino el Espíritu Santo, porque Jesús en el corazón marca el corazón y tenemos la mente de Cristo. Si Cristo está en mí, yo debo tener el carácter de Cristo. El Espíritu Santo es toda verdad y me ayuda a toda la verdad. Por eso vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Se supone, si eres cristiano, si tienes a Cristo en tu corazón, si dices llego a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde llegas allí, porque eres de la verdad. Si no cumples, eres un mentiroso, entonces no eres confiable. Se supone que los hijos de Dios hablamos la verdad, practicamos la verdad. La Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Hoy en día no se jura. ¿Por qué? Porque debe ser confiable. Yo debo ser confiable. Si digo algo, lo cumplo. No importa quién sea. Aún aquella persona que llegamos a la tienda, guárdemelo, yo se lo compro. Después por allá encontramos uno más barato. Vende. Él venderá otro. Fallaste la palabra. Dijiste que lo comprabas. Hiciste un compromiso. Entonces, mire el problema, y parece que es normal, es cultura. Ya no se jura, pero hay un compromiso. La Biblia dice, cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. ¿Qué es insensato? Tonto, bobo, necio. Porque le vienen problemas, porque tiene fisura en el carácter. Hágame un favor, dígale a su vecino, te están hablando a ti. Dile, eres una persona
que vive en la verdad, practica la verdad, dice la verdad, y dígale una más bonita: y eres confiable. Dios dijo: juro por mi propio nombre que voy a cumplirte. Entonces esta primera parte es que para que una promesa sea segura, tiene que haber un contrato. Y Dios hizo un contrato con Abraham. Vamos a leer lo siguiente, versículos 16 y 17. Permítame, antes de eso, hagamos una cosa. Vamos a recordar lo que Dios hizo con Abraham. Vamos a recordar. O lo leemos más tardecito. Vamos a leer el 16 y 17 y ahorita me pasas volvemos al texto de Génesis. 16 dice: los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad, y eso termina toda discusión entre ellos. De tal manera que Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo: algo sucedería, y lo afirmó con una promesa. De igual manera, estoy leyendo el 17, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. ¿Cuál gente? ¿Cuál gente? Diga: yo. Por eso Dios lo hizo así y lo afirmó con una promesa. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, y esto ayuda a entender más. Nueva Biblia Viva dice así: Dios se ató a un juramento. Mire cómo lo dice: Dios se ató a un juramento para que los herederos de la promesa estuvieran absolutamente seguros de su cumplimiento, y que se supliera que nada cambiaría el juramento. Nada cambiaría el juramento. Dios se ató. Es decir, cuando Dios hizo ese juramento, es como si se hubiera puesto una cadena a la mano de Abraham, como una especie de esposa. Y Abraham, de aquí en adelante voy a andar siempre contigo, y la bendición que es para mí es para ti. Y no había forma de soltarse, porque botó la llave y se quedó allí. Es una palabra que Dios pone para sí mismo, un compromiso es seguro, y vamos a llamar esto garantía. ¿Qué es una garantía? Una prenda que se da por garantía. ¿Usted ha hecho esos negocios? Cuando a veces no se tiene plata y quiero negociar esa moto, entonces le deja la bicicleta. Vea, le dejo la bicicleta, o le deja un caballo, le deja una gallina. La época deja la gallina como prenda hasta los hijos han dejado, ¿no? Como prenda, que el negocio es serio. Se pone, el caso aquí dice se ató, y para asegurar que la promesa se iba a cumplir. Entonces estamos llamando esto la promesa segura cuando hay una garantía. Una garantía. ¿Qué pone de garantía? Porque tú quieres poner un negocio. Ah, sí, pero Julanito dijo que me iba a prestar una plata, que iba a aportar, como a un amigo, un discípulo, que había quebrado, y le trajeron un ex socio de él, ya en la pandemia quebró, y no había nada. Entonces el ex socio le dice: volvamos a hacer sociedad, negocios, yo aporto la mitad, montemos esta empresa y cuente, vamos otra vez. Estoy negociando un dinero, me va a llegar tanto de dinero y vamos a hacer. Y este hombre
dijo, bueno, listo, y consiguió prestado por aquí para conseguir la mitad de lo que había, una cantidad, prestó a 5 bancos le prestaron, y más unos familiares le prestaron para conseguir la mitad para montar otra vez la empresa. Y él entonces invirtió él era la persona que gestionaba todo y compró por aquí, compró los productos que necesitaba, y listo, para tal día arrancamos, y el resto era todo lo que tenía que ver con la operación. El primero compra los productos, después la fabricación de esto le correspondía al otro, que era la mitad. Cuando llegó el momento, dice, no, lo que pasa es que no he podido, y así el asunto se quedó, y no le llegó, nunca aportó, nunca hizo nada, y lo que causó fue una quiebra más abajo, pero terrible, porque entonces quedó debiéndole a 5 bancos y el producto no se pudo vender. Tuvo que, para conseguir algo, al menos recuperar la plata, venderlo en el mismo precio que lo compró, pero no lo pudo vender todo en el mismo precio que lo compró, menos precio, y quedó con la deuda. ¿Y qué es lo que sucede cuando no había garantía de nada? No había garantía. Al menos si hubiera hecho algún contrato o hubiera puesto algo, el carro, la casa, al menos eso hubiera recuperado, pero no. Cuando Dios pone estos principios así, es para hacernos ver cómo es Dios. Y Él dice, pongo una garantía, mi propio nombre, y lo hago. ¿Por qué lo hace así? Observe lo que sigue. Observe lo que sigue. Versículo 18. Hay 2 cosas imposibles. Una, que Dios mienta. 2, que no cumpla lo que promete. Estas 2 cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Escuche esto. Hay 2 cosas imposibles. Uno dice, ¿hay algo imposible para Dios? Pues sí, hay 2 cosas imposibles para Dios. Ahí acaba el versículo 18. 2 cosas imposibles para Dios: que mienta y que no cumpla una promesa. Mire cómo lo va poniendo de intenso. Hace un contrato con todos los detalles del contrato, luego le pone la firma de garantía, firma, se ata aquí las cadenas, voy a estar contigo, a Abraham, y lo pone en la máxima, digamos, condiciones, y es que es mi propio nombre, juro por mi propio nombre a Abraham, esto es un hecho. Y al final aparece ese versículo 18 diciendo, porque hay 2 cosas imposibles para Dios: que mienta o que no cumpla una promesa. ¿Está escuchando lo que dice la palabra? ¿Está escuchando? Es decir, que Dios lo hizo tan en serio que si fallara la mínima dejaría de ser Dios. Sería el pecado de Dios si Él fallara. ¿En qué cabeza cabe entonces? ¿Por qué las promesas no se me dan si Dios prometió y Dios no puede mentir? ¿Qué está pasando? Hay algo que está sucediendo que no cabe. ¿Por qué hay tanta gente, aún creyentes, personas que van a la iglesia, personas que llevan años y dicen, no se cumple esa promesa, yo me apropié de esa promesa y no se cumple, y terminan gente frustradas? Yo conozco una persona que era un gran líder y dijo, bueno, terminó mal por allá en un grupo satánico, y la respuesta que le dije, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te apartaste de Dios? Que Dios no me respondía, el diablo me respondió más rápido. Y tan rápido que, siendo joven de 45 años, murió de una enfermedad degenerativa. Y era un tremendo, era un artista, era un actor.
un actor famoso. Y a mí me impresionó mucho porque ambos eran actores, eran una pareja. Y de su madre era una famosa de la televisión y el cine, y tenía un apellido que cualquier lado. Y el asunto más particular es que cuando hablaba de sí, hablaba de la familia, era como una telenovela. Y uno de todo, hay poco de cosas. Y un día les visité un apartamento que había en una zona muy distinguida en Medellín, y todo lo que hablaba no era verdad. Él vivía, o ellos vivían una película, una telenovela, como si eran actores. Y esa situación, ¿qué pasó? ¿Por qué a mucha gente no se le cumplen las promesas? ¿Qué sucede? Vamos a leer el versículo 15. Usted se dio cuenta que no lo leí. Póngame el versículo 15. ¿Cómo hacer? ¿Qué hay que hacer para que la promesa se cumpla? Mire, Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. Abraham esperó con paciencia. Eso se llama fe. Fe. Permítame, se lo pongo más sencillo. ¿Qué hay que hacer, o cómo una promesa, esa promesa sea confiable? ¿Qué hay que hacer para que la promesa se dé en mi vida? Entonces, hemos mencionado en los 6 versículos que he leído. Uno es que Dios hizo un contrato muy serio. Les pregunté que si creían en Dios, y luego les pregunté que si le creían a Dios. Luego Dios firma, es la garantía, se ata una cadena con Abraham y dice, para que esa promesa se cumpla. Hay otra cosa más tremenda, es que Dios dice que hace un juramento por Él mismo, un juramento. Y eso es lo que quiero decirle, quiero preguntarle, cuando Dios hace el juramento, ¿Dios lo cumplió? ¿Sí o no? Entonces Dios es confiable. Dios es confiable, ¿sí o no? Voy a contarle esta historia que la he contado varias veces, pero me parece que es la mejor manera de uno entender qué es creer en Dios y qué es creerle a Dios. Me la contó mi padre siendo yo era un niño, para explicarme la fe, y me la contó. Yo después la leí varias veces porque fue un hecho de la vida real. En Estados Unidos había un malabarista llamado Blondon. Este hombre tenía fama porque hacía de un edificio a otro, pasaba en la cuerda floja, hacía muchas piruetas y era muy famoso. Y una vez desafió a los medios y a la población general que él iba a atravesar el río Colorado, las montañas rocosas, de una cuerda muy larga. Es un precipicio muy inmenso. Entonces los medios hicieron toda su publicidad, y un helicóptero atravesó una guaya de una montaña a la otra, un tramo cerca de 500 metros, una cuerda muy floja. Abajo no había ninguna protección porque era una montaña, y eso es un precipicio. Los que han visto video, han ido allá, yo no conozco, pero según eso es muy profundo, rocas. Y llegó la multitud a ambos lados, y con un megáfono él pregunta, primero agradece a toda la gente por llegar, gracias por honrarle, porque es una bendición tener todas estas personas. Y dice, ahora yo quiero hacerles una pregunta, ¿ustedes creen que lo puedo hacer? La gente aplaudió. Perdónenme que insista otra vez, ¿ustedes creen que puedo pasar al otro lado sin ningún daño? ¿Realmente creen en mí? Y la gente gritó, ovacionó su nombre, aplaudió. Ok, muchas gracias. Se le inclina
cabeza, bueno, y empieza su malabar en la cuerda floja, y es unos ventarrones en allá, y todo, y la gente así, y toda la cosa, y los nervios de punta, y él con así, y logró pasar al otro lado. Y esa ovación, la gente gritó todo, porque fue una hazaña. Dice, calma la multitud, dice, ahora voy a hacer lo que nunca he hecho en mi vida. Esto nadie lo ha hecho. Voy a intentar hacerlo. Cogió una silla, se la puso en los hombros y dijo, voy a pasar una persona sentada en la silla. Yes, oh. Y la gente, sí, bueno, pregunta, ¿ustedes creen que lo puedo hacer? La gente, sí, Blondon, eres mejor. Perdóneme, esta vez voy a insistir. ¿Usted realmente creen en mí? ¿Creen que lo puedo hacer? Y la gente ovacionaba su nombre, gritaba, sí. Después de un silencio, él dice, bueno, gracias por creer en mí. Ahora uno de ustedes que cree en mí, por favor, súbase a la silla. ¿Qué creen que pasó? Ese día yo entendí qué es creer en Dios y qué es creerle a Dios. Entendí. Y por eso, cuando yo hago cosas y tengo miedo, dije, entonces no le estoy creyendo a Dios. Cuando digo una cosa de Dios, una palabra, y no la hago, entonces yo soy igualito a esa multitud que decía creer en Blondon. Es creerle. Y vamos a mirar. Póngame Génesis capítulo 17. Génesis 17 versículo 1. Vamos a mirar el momento en que Dios citó a Abraham para hacer el contrato, firmar, hacer la garantía y hacer el juramento. Vamos a ver ese momento. Entonces, cuando Abraham tenía 99 años, mire que estaba la condición de Abraham. Tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. La versión del 60 dice, camina delante de mí y sé perfecto. La versión Nueva Traducción Viviente dice, si obedeces fielmente. Es decir, está retando a Abraham, yo soy el Dios Poderoso, camina conmigo, obedece, anda conmigo, y te voy a prometer lo siguiente. Mire lo siguiente, versículo 2. Si haces esto, yo confirmaré el pacto entre tú y yo. Pacto, el negocio. Voy a cumplir ese negocio y multiplicaré en gran manera tus descendientes. Trate de pensar qué significaba para Abraham. Abraham era viejo, 99 años, no tenía hijos, y en aquella época no tener hijo era la cosa más vergonzosa, humillante, porque lo natural era la procreación, porque la población era poquita y tenía que multiplicarse, y no multiplicarse, no tener hijo era una maldición, vivir muy mal. Por eso Sara era avergonzada y estaba muy mal porque no tenían hijos. Y lo normal es que era cuando joven tener hijos. Además su esposa era estéril, y Dios le está diciendo, camina conmigo y voy a hacer algo imposible, que tú no tienes hijo, voy a sacar hijo. Y no le está diciendo un hijo, le está diciendo una multitud. Dice descendiente, gran número a tus descendientes. Ahí tenía Abraham entonces que elegir si creía en ese contrato o no creía en ese contrato, en la palabra que Dios estaba dando. Versículo 3. Luego Abraham se postró rostro en tierra. Mire, ¿qué hizo Abraham? Se arrodilló ante Dios. Y el Señor le dijo, cuando él escuchó eso, quedó impactado. Uy, Dios está jurando, Dios está haciendo un negocio conmigo. ¿Quién soy yo para que Dios haga ese contrato conmigo? Y él se arrodilla, se impacta. Qué emoción tener hijos y tantos. Pero bueno, entonces Dios le dice, mira, aquí está mi pacto.
Dios dice, vamos a hacer el pacto, este es mi pacto. Serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham. El término Abraham significa príncipe, pero Abraham significa padre de multitudes, padre de naciones. Y ya que dice, ya que te haré padre de muchas naciones, es el nombre, te cambiaré el nombre porque serás padre de muchas naciones. Mire ese momento, era un encuentro con Dios y Dios le está cambiando el nombre. Otro detalle que Dios está diciendo, voy a cumplirlo, voy a cumplir lo que te he dicho. Versículo siguiente: te haré muy, pero muy fértil, y yo haré que salga de ti reyes y naciones enteras, y estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes a través de tus generaciones y yo. Escuche lo que le está diciendo. No solamente estoy haciendo un pacto contigo, hombre Abraham de 99 años, viejito. No, voy a hacer un pacto también. Este pacto aplica con todos los descendientes, los hijos de 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 los hijos tuyos, para siempre. Dice, este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Mire lo que está haciendo Dios. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Y lo más impactante, escuche esto, lo más impactante que a mí me llega a mi corazón, lo que dijo Jesús. Un día estaba Zaqueo, que tenía muchos problemas y avergonzado y herido y lleno de pecado, y quería ver a Jesús porque necesitaba a Jesús. Cuando Jesús lo ve en el arbolito, dice: Zaqueo, yo voy a ir a tu casa, espérame allá. Y ese Zaqueo sale corriendo allá, prepara un banquete. Él era un ladrón, era rico, ladrón. Cuando estaba allí y que Jesús, hablando con él, comiendo en la mesa, la mirada de Jesús lo había acorchado y todo, ya su corazón estaba derretido. Y Zaqueo dice: Señor, yo soy un pecador y este dinero no es lo que yo necesito. La mitad de todo lo que tengo se lo doy a los pobres. Y es más, lo que yo he robado se lo devuelvo 4 veces a lo que les he robado. Y todo lo que tenía era robado. Cuando él hizo eso, Jesús dijo una cosa que es lo que me cala el corazón. Dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este es hijo de Abraham. ¿Qué tenía que ver Abraham? Por esto, porque lo que leyó Jesús en el corazón de Zaqueo es que estaba creyéndole a Dios totalmente, que no le importó el dinero, le importaba era Dios. A Abraham no le importó cosas, nada, que deja tu tierra, listo, dejo la tierra, entrégame tu hijo, también entrego a tu hijo, porque le creía a Dios. Y allí en ese momento Jesús dice eso, pero más adelante afirma otra cosa Jesús, y Pablo también lo dice. Dice: porque todos los que son de fe son descendientes de Abraham, y las promesas de Abraham también se le darán a aquellos que son de fe. Todo lo que Dios hizo con Abraham, lo hizo contigo y conmigo, si eres de fe. Es decir, que Dios no pactó y chocó la mano, le metió la mano aquí y juró por su nombre, se ató aquí. Con Abraham también lo hizo contigo y lo hizo conmigo, también lo hizo. Y dice: prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Promesa, Dios prometió y Dios no puede mentir. Dios no puede fallar a una promesa, porque dejaría de ser Dios. Así que está hecho un pacto contigo. Impresionante. Pero hay una cosa. El versículo 15 dice la clave de todo esto: Abraham esperó con paciencia. La espera significa fe. Por eso fue el padre de la fe.
Por eso Dios le dijo a Zaqueo que era el hijo de Abraham, porque creyó. Cuando hay fe, hay paciencia, se espera. Y la espera no es con desespero, porque si esperas con desespero, te desesperas y desesperas. No es fe, no es fe. Ay, yo quiero que Dios me ayude, y como no sé, oro, pastor, óreme, y al otro día, como no llego, entonces hace un préstamo para allá, busca un gota a gota porque no llegó la plata. No, es que ya me está pitando el tren, ya están yendo los 30 años, ya estoy en los 40 años y no tengo la pareja, no sé, yo no voy a quedar solo, no. El Team Marín Pingüe, el primero que pase por allá, ese es. El que me llame, el Facebook, el que me diga, el que me haga un like, el que me acepte la invitación, ese es. Dígale a su vecino, así no es. Eso no es fe. Escúcheme, ¿usted no cree que si Dios hizo un pacto tan serio con Abraham y con usted, Él no lo va a cumplir? Dios es confiable. Él es confiable. La Biblia está llena de promesas, pero cada promesa siempre tiene una condición, tiene un mandamiento. Usted ve, por ejemplo, las promesas tan bonitas que aparecen en Deuteronomio 28. Dice, te bendeciré, dice, estarás por encima y no por debajo, las bendiciones te alcanzarán, bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, bendita será tu casa, bendita será tu descendencia, tus hijos, bendito serás al salir, bendito serás al entrar, no pedirás prestado, sino que prestarás. Esas bonitas, todas esas promesas. Pero usted lee el versículo 1 de Deuteronomio, dice, si pusieres por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, y obedecieres fielmente como Dios te ha dado, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Sí nota? Toda bendición, toda promesa tiene una condición. ¿Cuál era la condición para que Dios le diera la promesa a Abraham? No. Ve, los versículos 1 y 2 allí dice, ¿cuál era la condición? Léanlo en su Biblia. ¿Cuál era la condición? Si anduviera ¿qué? Si anduviera en los caminos de Dios, si obedeciere, si anduvieres perfecto delante de mí, entonces yo cumpliré. Eso es lo que dijo Dios. Usted, pero es que es imposible. ¿Cómo voy a ser como Abraham? Tú no necesitas ser como Abraham, necesitas ser como Zaqueo. ¿Cómo que como Zaqueo? Créele a Jesús solamente. Deja que Jesús entre en casa y créele a Él y entrégale lo que Él te diga que hay que entregarle. Solo creerle. Cuando tú crees, el siguiente paso es más fácil. Es muy difícil dar el primer paso cuando no has descansado en Jesús. No, pero mira, esos que dan diezmo, que ofrenda, que son capaces de entregar un carro, que son capaces de entregar una casa, que son capaces de dejarlo todo por servirle al Señor. No, yo no, eso es muy difícil. Claro que sí. Te digo difícil, no, imposible. Es que primero tienes que entregar tu corazón. Cuando tú entregas tu corazón, el resto es más fácil, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Él es el ayudador. Y porque tu fe está puesta en Él. En Él, no está en las cosas. Ya no es la lógica. No movemos por la lógica, sino por la fe, porque lo estoy viendo a Él. El Señor prometió el pacto, así que yo voy a seguir mi familia. El que se mete en problemas es Dios, porque Él prometió. Así que yo lo voy a creer y voy con mi familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. No importa lo que hagan, yo seguiré. Porque el que juró fue Él. Yo no le hice ningún pacto. Él fue el que inició el pacto y yo le choqué la mano y lo acepté. Ahora por fe. El que tiene problemas es Dios. Yo no. Yo voy a seguir. Y sabe que eso fue el encarte que tuvo el ángel del Señor con Jacob, porque Jacob le creyó y agarró el ángel. Ese fue el encarte, porque le creyó al Dios que había hecho la promesa a Abraham. También era para él, porque era nieto de Abraham. Así que voy para allá. Y eso es que hace que una promesa se cumpla. Yo quiero invitarle a hacer algo. ¿Usted recuerda alguna promesa de la Biblia? ¿Alguna? Unita, solita.
Trate de hacer memoria y búsquela, si es necesario, búsquela. Una palabra que a usted le impactó, o aquella palabra que una vez recibió y usted quisiera que esa palabra se cumpliera en su vida. Una palabra que usted cree, búsquela por favor, o anótela, téngala allí, téngala allí. Le hago una pregunta. Esa palabra, ¿ya la tiene? ¿Cuántos ya la tienen? Levanten la mano los que ya la tienen. Bien, vamos a darle tiempo a los demás, porque si hoy usted no tiene una palabra, perdóneme lo que le voy a decir, no le va a funcionar toda esta prédica, no le servirá. Tome una palabra, busque. ¿Alguien le presta una? ¿Alguien no tiene Biblia, por favor? ¿No tiene Biblia para que le prestemos una? Hay una Biblia para el caballero que acaba de llegar. ¿Alguien, por favor, un cristiano que haya aquí, que le preste una Biblia al caballero? ¿No hay buenos cristianos? Allá, bueno, allí. Ayúdele a buscar una palabra. Dedíquele una palabra, una promesa. El evangelio, si no es práctico, no sirve. El Señor dice, Santiago dice, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores. Coja una palabra, que aquí es donde vamos a ver qué pasa. Coja una palabra, una promesa. Una promesa. ¿La tenemos? ¿Ya? ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes, Santi? ¿Sí? Búsquela, búsquela. Usted no vino aquí a oírme a mí. No vino aquí a oírme. Yo no vine a entretenerle. Yo vine a ayudarle a encontrar lo que Dios tiene para usted. Y le estoy ayudando. Busque una palabra. Si no, Espíritu Santo, ayúdame. Una palabra. Recuerde los que fueron a encuentro, una palabra. Un devocional una mañana. Los servidores también, una palabra. Busque una palabra. Que vamos a hacer esto práctico. ¿La tenemos? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién tiene ya una palabra lista que ya recibió? Ok. Bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Cuál es la palabra? Éxodo 34:10 dice: haré cosa tremenda contigo. Haré cosa grande y tremenda contigo, donde tú estarás. Es que no me ubico. No me ubico. Una Biblia. Éxodo ¿qué? 34:10. Puedes cambiarle la versión si quieres, del 60. ¿En cuál te la sabes? Búsquelo ahí, ayúdeme a buscarla, que no la veo. No es que intento corcharle, sino que quiero asegurarme de una cosa: que dice lo que usted va a decir, dice. Porque si usted se lo imagina, no vale. ¿Por qué no vale? Porque no lo dijo Dios, se lo está imaginando usted. Aquí vamos a tomarle la palabra a Dios. Si Dios se atrevió a hacer un contrato, lo firmó, juró y se puso una cadena diciendo: yo no puedo mentir, yo no puedo fallar una promesa, así que tómalo. Tienes que tomar exactamente lo que Dios dijo. ¿Qué promesa? Entonces, mientras se la busca, vamos por aquí. ¿Quién más dijo una? A ver, entonces, ayúdame con el micrófono. ¿Cuál es la palabra? Léela, por favor. Salmo 91, 10. Sí. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará a sus ángeles que te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, dice la palabra de Dios. Quédate con uno solo. ¿Cuál eliges de todos esos? Hay muchos, pero uno sola, un solo versículo. Cuando me llame le contestaré. ¿Cuál es la promesa? Esa es la que Dios va a estar con cuando nosotros. llames. Ok, escúchame una cosa.
Pregunta, 91:15. pregunta, te hago una pregunta. ¿Quién dijo eso? Nuestro Dios, Dios, tu Dios, mi Dios. tu Dios. ¿Lo daría para solo David o lo daría para otros también? Para todo el que le cree a Él. ¿Tú crees esa palabra? Sí, Señor. ¿Tú eres descendiente de Abraham? Amén. David era descendiente de Abraham también. Entonces escuché una cosa. ¿Tú crees que Dios lo dijo en serio? Claro que sí. Dios lo dijo en serio. ¿Tú Dios lo no- crees? Dios no ¿Y qué fue miente. lo que Dios te dijo? Que cuando yo esté en la angustia, clame a Él, que Él me va a responder. ¿Dios miente? Nunca, ¿Dios falla esa promesa? jamás. Es un hecho. Solo cree y espera. ¿Cuándo va a suceder? En el momento que estés así en el bordecito. Ahí. Porque es el momento clave. No te va a salvar si no hay de qué salvarte. No te va a proteger si no hay de qué protegerte. No te va a sanar si no hay de qué sanarte. Cuando llegue el momento, por eso espera. Espera en Él y Él hará. Esa promesa es para ti y es un hecho. Amén. Amén. Ahora sí, Diego. Dice así, pastor. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Diego, esa palabra, ¿a quién se la dicen? ¿A quién? Literalmente, ¿a quién se la dicen? ¿Para quién es esa palabra? Pues, esta palabra es para mí. Para ti. Claro. ¿Y quién la dijo? La dijo Dios. ¿La dijo? ¿Y en serio? ¿Lo dijo en serio? ¿O? Lo dijo muy en serio, pastor. Así dijo. Él dijo que hacía pacto delante de todo el pueblo, y ese es el pueblo de Dios. ¿Dios mentirá? Nunca, pastor. ¿Dios fallará? No puede ¿Él fallar. cumplirá eso? Así lo hará. Él lo hará. Solo espera, solo cree. Dios no puede mentir, Dios no puede fallar. Aunque haya cosas afuera que digan no, aunque circunstancias, situaciones que parezca que no, si Dios dijo, Él lo hará. Porque entonces, ¿qué clase de Dios seguimos? Dios no puede mentir, Dios no puede incumplir. Lo que Él dice, lo hará. Es serio el pacto y es tuya esa palabra. Tómala, es para ti. Es un ejercicio. Te das cuenta cuando tú lo parafraseas así, te das cuenta que posiblemente no habías creído. No habías creído. Ahí estaba, pero uno no había creído. No se había subido a la silla del malabarista. Nancy, ¿cuál es la palabra? Esta es mi promesa que Dios me dio en este año, el 1 de enero, Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo contigo, afirma el Señor. Yo coloqué los planes que tiene con Nancy. Planes de bien y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Yo la creo. Amén. ¿Será que el plan de Dios es que fracases este año? No, Señor. ¿Que pierdas? No, Señor. ¿Será que Dios de pronto se equivoque con esa palabra y pasó algo y no era para ti esa palabra? No, Señor. Es para ti. Para Tú mí. la crees. Amén. Y Amén. se va a cumplir. Amén. ¿Por qué crees que se va a cumplir? Porque Dios la afirma. Dice él, afirma el Señor. Amén, amén. Así será, Nancy. Amén. Jamás Dios falla una palabra. Amén. Solo espera en Él. Amén. Aún sea hasta las 11:59 Amén, de amén. diciembre. Dios va a cumplir Amén, su palabra porque amén, Él no amén. miente. Lo creo. Él no miente. Amén, amén. Yo quiero desafiarle algo. Colóquese en pie, por favor. Tome su palabra. Tome esa palabra. Si tiene la Biblia mejor o el celular, tome esa palabra. Déjeme la luz prendida, por favor, para que puedan leer la palabra. Y mientras suena la música, usted va a leer en voz alta, pero va a leerlo en primera persona. En primera persona, es decir, como Dios se lo está diciendo a usted. Si Él dice, es pueblo, dice, soy yo. Usted
lo importante es apropiese de esa palabra. Apropiese de esa palabra. En este momento, cuando ya usted escuchó la palabra y se dio cuenta que Dios hablaba en serio, su fe ha crecido. Y ahora que su fe ha crecido, es la manera de Dios ayudarle. Ahora vas a tomar esa palabra. Si es para tu casa, si es para tu familia, si es tus hijos, si es la situación de salud, si es la situación financiera, no sé cuál sea lo que usted, pero solo hice un ejercicio. Quisiera hacerlo con todos, pero ahora vamos a hacerlo todos. Hacerlo todos. Y usted va a olvidarse de los demás. Y tómese el tiempo para leerla. Si lee despacio no importa. Me subes el volumen ahí de la música mientras ellos leen. A la voz de 3, en el nombre del Señor vas a leer. Eso es lo que Dios dice. Dios hizo un pacto contigo también. Y esto es lo que Dios dice. 1, 2, 3. Léalo duro. Rodeando estoy. Suavecito. Otra vez, mire, le voy a dar otra oportunidad para aquellos que se quedaron mirándome. Escúcheme un momento. Si la Biblia dice que hay que hablar para que sucedan las cosas, di la palabra y mi criado sanará. Dile a esos huesos que tengan vida. Y dice, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Vas a declarar la palabra. Usted no vino aquí como curioso para entretenerse. Usted vino aquí buscando a Dios. Y Dios le está dando instrucción qué hacer para que su vida cambie. Si se la sabe de memoria, cierre sus ojos y dígalo duro. Si no, busque la Biblia. Hágase al lado de un cristiano que tenga Biblia y va a leerla. Léala, por favor, léala. Y usted va a decir: Señor, creo esa palabra y yo voy a orar para que su fe, unido con su fe, se cumpla esa palabra, porque así será. Espíritu Santo, ayúdales que en el momento que vayan a leer, la declaren. Señor, su fe sea puesta en ti, como si tú estás al frente de ellos, y ellos van a entender que tú estás diciendo esto. Vamos a decirlo otra vez con fe y en voz alta. 1, 2, 3. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dígala otra vez y repítala hasta que se convenza que es verdad. Ese es usted. Esa es su familia. No vas a fracasar, porque Dios no es un Dios que abandona a sus hijos. Dios no miente. Dios no incumple una palabra. Ese mismo Dios de Abraham está aquí en esta mañana. Él te ama, no importa que te hayas equivocado. No está buscando gente buena. No está buscando gente que no falle, sino gente que le crea. Gente que le crea a Él. Gente que le crea. Espíritu de Dios, en este momento esa palabra cobra vida. Cobra vida en el nombre de Jesús. Esa palabra tiene vida y entraña en sus corazones, en su profunda alma. En su profunda alma esa palabra está sembrada. Tome esa palabra y crea y declárela ahora sobre su casa. Declare esa palabra sobre su descendencia. Declare esa palabra sobre su entorno. Declare esa palabra. Declárela que así es. Así es, Espíritu de Dios. Así eres tú, mi Señor. Obra en sus vidas ahora. Obra en sus vidas. Dios de pacto, Dios de pacto. Espíritu Santo, gracias. Tú eres un Dios que cumple los pactos. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú estás aquí. Y hoy se cumple esa palabra aquí. Hoy se cumple esa palabra. Colóquenme la canción Dios de pacto. Se las puse en el WhatsApp. Espíritu de Dios, gracias porque tú estás aquí. Y sobre estas personas se cumple esa palabra. Cada palabra que leyeron en su familia, en su casa. En el nombre de Jesús, los que ven este video, se cumplirá también lo que están creyendo. Se ha hecho conforme a lo que creen en el nombre de Jesús. Sanidad, libertad, salvación, restauración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios no miente.
cada palabra se cumple. Dios de pactos que Guarda sus sus Esta palabra promesas. haya llegado a lo más profundo de su corazón. Lo que más importa es que le pueda creer a Dios. Las promesas de Dios son siempre fieles. Él nunca falla. Esperamos que esta palabra la guarde en su corazón y la pueda vivir. Quiero bendecirle y declaro en el nombre de Jesús que usted y sus familias disfrutarán de las bendiciones de Dios. Los bendigo.